rueda de prensa tras los 100 primeros días del gobierno que nosotros vamos a calificar como el gobierno del retrovisor, porque realmente lo que están haciendo es hacia atrás en vez de hacia adelante. La verdad es que estamos sorprendidos de que un gobierno que tenía tantas propuestas para hacer, nada más llegar al gobierno, lo primero que iban a hacer era bajar los impuestos, en las primeras semanas limpiezas de choque, iban a abrir las escuelas infantiles en septiembre. Pues resulta que lo único que han hecho es mirar hacia atrás e ir a rueda, como dicen los ciclistas, al rebufo, como decimos nosotros en Canarias, de lo que hemos hecho en los 4 años. Les voy a poner algún ejemplo: la noche más larga, ahí está, se repite, el que nada nado, se repite, pero ¿dónde están esas propuestas que iban a hacer nada más llegar al gobierno? Nada más llegar al gobierno lo que han hecho es cogerse las vacaciones, lo primero nada más llegar, cogerse las vacaciones, y después seguir mintiendo a los ciudadanos. Lo de la rueda de prensa de ayer fue vergonzoso. Sinceramente creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Telde nos merecemos algo más que mentira tras mentira. Lo que no puede ser es que, como ellos no sean capaces de cumplir lo acordado, y no lo que yo digo, aquí tenemos el contrato con la ciudadanía de Carmen Hernández, donde dice ella lo que va a hacer nada más llegar al gobierno: a abrir las escuelas infantiles sobre la marcha, va a eliminar los gastos superfluos, a quitar todos los vehículos oficiales. Lo único que ha hecho es cambiar de color. Se ve que el negro no le gusta mucho, ha pasado al blanco, es lo único. No, lo único no. Además ha hecho algo peor: sacar a un policía con las cárceles de policía que hay en esta ciudad para que la lleve a ella conduciendo su vehículo, porque le gusta más que cualquier otro chofer que hay en el ayuntamiento. Pero como esas, muchísimas cosas que las pueden encontrar en Sembrando Juntos. Algo que ellos han colgado en su propia red y que al final pues les va a pasar factura. Yo qué sé, les puedo decir eliminar el personal de confianza. Lo han eliminado muchísimo. Lo primero que han hecho es subir el personal de confianza con respecto a lo que teníamos nosotros en los 4 años anteriores. Por lo tanto, ayer se les ocurrió contar otra mentira más para decir por qué son incapaces de hacer lo que han prometido, porque era algo que nosotros sabíamos que era absolutamente inviable. Y no porque nosotros supiéramos más, sino porque la realidad económica del municipio es la que es. Y no ha cambiado para nada de un gobierno a otro gobierno. Pero nosotros queremos basarnos en 4 ejes también para explicarles lo que para nosotros ha supuesto estos 100 días de gobierno. Falta de transparencia. Y aparte de aquí, nos gustaría hacer un inciso. Aparte de decir que se han cerrado las puertas y las ventanas del ayuntamiento, me gustaría solidarizarme a nosotros con los medios de comunicación, que sin duda alguna están haciendo una labor importantísima, no solamente en el municipio de Telde, sino en todos los lugares, que es importantísimo para transmitir a todos los ciudadanos y ciudadanas lo que se está haciendo, y se les ha cerrado las puertas y la ventana. Ella, aquí, otro ejemplo: saludo la necesidad de abrir cauces de comunicación, abriéndolo quitándoles los expedientes de la Junta de Gobierno, cerrándoles a ustedes la información, no dándole permiso a los concejales para que hablen, no atreviéndose a dar ninguna información que no sea la justa y necesaria que da ella cuando quiere, porque eso lo saben ustedes mejor que yo. Eso ha sido la política de la transparencia que han puesto en marcha en los 100 primeros días de gobierno. Pero también a la oposición, como les decía, no nos dan permiso, no nos dan los expedientes que hemos pedido, que han pasado el tiempo, que hemos vuelto a insistir, y como dicen que no es verdad, pues les voy a decir, les pongo algún ejemplo. Tenemos el día 27 de agosto pedidos decretos de pago 1121 y 1128. Después de 2 comparecencias hechas por mi compañero ante el secretario, seguimos sin recibirlo. Pedimos, como ustedes recuerdan, que nos dijera la alcaldesa, cuando dijo públicamente que habíamos falseado las cuentas que habíamos enviado al ministerio, le pedimos que nos dijera cuáles eran las cuentas que habíamos falseado, dónde estaban los informes y quiénes lo habían avalado. Seguimos sin atenderlo. Y hay otro listado por ahí, que Elena tiene un listado que ahora, si quieren, les dejo, porque no voy a estar enumerándoles una por una, pero así muchísimas. Anuncio que ya está preparado un recurso contencioso y que la próxima semana se pondrá por derechos fundamentales en el juzgado de Telde. Nosotros no podemos trabajar de esta forma. Nosotros siempre habíamos dejado trabajar a la gente con la documentación que había, porque creo que es una documentación pública y que nos afecta a todos, y tenemos que sentar aquí las bases de cómo quieren ellos dejarnos trabajar. Nosotros tenemos el derecho a ver los expedientes, el derecho a tener los expedientes
y queremos que nos respeten nuestros derechos. Es un derecho fundamental que es absolutamente necesario para hacer la oposición y que por lo tanto nosotros vamos a presentar ese recurso la próxima semana. En general, no por una causa concreta, ¿no? Bueno, no, tenemos enumerado una serie de documentación que hemos solicitado a lo largo de estos 3 meses y que no se nos ha entregado, que no se nos ha contestado, que hacemos comparecencias y no se nos dan, que la están preparando, pero que hoy va y no, y mañana tampoco, y en fin, son cosas que nos hacen falta para hacer el desarrollo de nuestra labor de oposición como es lógico. La falta de gestión, ya les decía, iban a arreglar el tema de Fomenta, de Gestel, los pagos, todo también lo iban a arreglar en los 100 primeros días. No estamos como estábamos antes, estamos bastante peor de como estábamos antes, porque por lo menos antes yo me reunía con la gente cuando no se podía pagar al principio de mes y les explicaba, llamamos a los sindicatos, ustedes mismos fueron muchas veces, nos vieron como allí hacíamos la reunión y en algunas de ellas pudieron hasta entrar, y la realidad es que la gente está cada vez más desesperada, que no saben lo que va a pasar y que no han cobrado. Pero además nos han realizado esas limpiezas de choque que vamos a ver Telde limpísimo. Yo tengo, si quieren se las puedo dejar, un paquete de fotografías enviadas por ciudadanos y ciudadanas de este municipio de forma voluntaria y no que me van mandando pues desde las huesas, lleno de trastos, las playas, todo el día quejándose de las playas, no hacían sino sacar basura de las playas, y resulta que estamos peor de lo que estábamos antes, resulta que además se quitan los de protección, los de Proactiv de las playas, no somos capaces ni siquiera de anunciarlo a la gente que está en las playas, como es lógico, con este tiempo las playas de Telde siguen funcionando más que en el verano, por lo menos que tengamos atendida nuestro litoral, pero no solo el litoral, el Barranco Real, en fin, todo aquello que iban a hacer, nada más llegar al gobierno se les ha olvidado una vez han llegado. Mentiras, incumplimientos, lo hemos dicho ya, hay algunos datos que cada uno es esclavo dueño de sus palabras y esclavo de lo que escriben, ¿no? Y esclavo también de lo que dicen. Pues iba a llevar directamente a asuntos sociales, por la tarde. Iba a tener la alcaldía directamente para atender. Oiga, le ha faltado tiempo. Le ha faltado tiempo para contratar a un asesor, para poner a una concejala y si me apuran, poner a un director de gobierno. O sea, es algo absolutamente inaudito. Yo entiendo que la alcaldesa no puede estar en todo, como yo entiendo, pero lo que no puedes hacer es decir a la gente que lo vas a hacer y automáticamente contratar a un asesor y poner a una concejala con competencia, porque para eso no tengas que decirlo. Y como esos, algunos ejemplos, y desde luego nosotros lo que le pedimos al nuevo gobierno es que se ponga a gobernar, que dejen el retrovisor y se pongan a mirar hacia adelante, que dejen de hacer oposición a la oposición, que es lo único que han hecho, que cada vez que decimos algo nos contestan, que nosotros no estamos aquí para hacer la oposición, que no se preocupen, que eso lo haremos nosotros, y que ellos se pongan a gobernar, que es lo que les ha mandado el mandato que tienen del municipio. Y que vayan a gobernar con su plan de gobierno, porque es que además lo tienen por escrito. Lo tienen por escrito y es un compromiso que han hecho público con la ciudadanía. Que sean valientes y que tomen las decisiones y que se lo expliquen a la ciudadanía. Que no se escuden en errores del pasado y en mentiras de las que están haciendo uso día sí y día también para explicar de alguna forma, justificar su auténtica incapacidad para gestionar los destinos de esta ciudad. Desde luego nosotros queremos que tender la mano al diálogo, porque nosotros vamos a seguir trabajando por Telde, pero creemos que esta no es la forma. Seguiremos aportando iniciativas, es nuestra labor mejorar el municipio, sean o no bienvenidas por el gobierno, seguiremos haciéndolo porque ese es nuestro compromiso con la ciudad de Telde y con los ciudadanos y las ciudadanas, pero les pedimos al gobierno que se pongan a gobernar, que es lo que ellos tienen que hacer. A mí me gustaría también que mis compañeros pudieran intervenir y fundamentalmente explicar, solo para explicar lo de la rueda de prensa de ayer, o Pepe primero, como quieran, porque yo creo que también ellos deben de participar y luego ustedes las preguntas que quieran, pues encantados. Pepe. Sí, bien, yo sinceramente estoy muy sorprendido, pero muy sorprendido con este gobierno, porque se les ha acabado la gasolina muy pronto. Posiblemente en la campaña electoral se pasaron de vueltas y ahora lo que hacen es mirar para atrás, como se ha dicho, para culpar a los anteriores y así
para que no salga a relucir su inoperancia y su ineptitud. Por lo tanto, sorprendidísimo. Yo creo que incluso los que estamos aquí pensábamos, viendo como en la campaña electoral todos lo prometían y todas las ganas parece que se iban a comer el mundo, bueno, pues que iban a ser algo operativo, pero como se ha dicho, aquí no se ha hecho prácticamente nada, no se han tomado decisiones de ningún tipo, porque las decisiones se toman en la Junta de Gobierno, y las Juntas de Gobierno han sido todas vacías de contenido. Nada, de nada, de nada. Y hay algunas, yo me gustaría simplemente contar dos curiosidades que tengo aquí para ver, para de alguna manera sacar conclusiones de cómo funciona este gobierno. Hace apenas 2 meses, la señora alcaldesa de Carmen Fernández Jorge dijo públicamente que tenía la troika en el ayuntamiento. Lógicamente deducimos que se refería al Departamento de Intervención y de Tesorería, seguramente. Ayer pues se deshizo en elogio de estas dos funcionarias, de lo cual nosotros nos alegramos. Eso dice mucho de la incongruencia y de las cosas que se dicen y que sin sentido común, porque eso es una frase de una alcaldesa que diga eso, que tiene la troika en 2 funcionarios de carrera del ayuntamiento. Eso, señores, es una frase que una alcaldesa no puede decir. Y después también referirme a la señora concejala de Hacienda, que es muy curioso que dice ayer o antes de ayer, cuando fue la rueda de prensa, es muy curioso que resalta incluso que el gobierno anterior, 2 días antes de dejar el gobierno, pues quiso hacer, decía ella, un reconocimiento de deuda de 120.000 euros. Pero es curiosísimo que esta señora concejala de Hacienda, que lo fue en el mandato anterior y que, por cierto, de los 4 presupuestos que ella configuró, 3 se los anularon al Tribunal de Cuentas porque tenían muchas deficiencias, y esta señora se atreve a decir que el gobierno anterior quiso hacer un reconocimiento de deudas de 120.000 euros, cuando esta señora en el gobierno anterior, del 2007 al 2011, era la concejala de Hacienda, como digo, y como le anularon esos presupuestos, y 3 días antes, sí, es verdad, lo hizo 3 días antes, no 2, 3 días antes, llevaron a pleno un reconocimiento de deuda de casi 15 millones de euros. Entonces, ¿cómo es posible que se tenga la cara tan dura para decir lo que se dice? Por lo tanto, es normal que nosotros pues, estamos bastante molestos con estas actitudes y con estas actuaciones de este gobierno. Gracias, Pepe. Lo de la Junta de Gobierno, la verdad es que al principio nosotros nos planteamos por qué no nos quieren dejar los expedientes, por qué tanto tema con la Junta, es que la Junta de Gobierno no tiene contenido. Miren ustedes, la Junta de Gobierno, si a ustedes le quitan las licencias de obra que nosotros teníamos asignadas al concejal de urbanismo, díganme ustedes que van a la Junta de Gobierno. Y es que resulta que la Junta de Gobierno es el órgano operativo y de gestión de una ciudad de 100.000 habitantes, de una gran ciudad como Telde. Ahora entiendo por qué no han quitado las licencias, por qué no se las han dado, aparte de por la desconfianza que tienen unos de los otros, que son evidentes, además de eso, porque es que se quitan las licencias, sin duda alguna, nos van a dejar sin contenido alguno. Sí, Sonsoles. Buenos días a los que nos saludan. Yo me voy a centrar más en la rueda de prensa que el gobierno hizo ayer con respecto a la deuda que tiene este municipio. Es verdad que nosotros nos planteamos de alguna manera intentar que ustedes diferenciaran lo que es la rueda de prensa de los 100 días con la respuesta a la rueda de prensa del gobierno de ayer, porque la verdad que entendemos que es una cortina de humo, para defenderse de la falta de gestión municipal que ha habido en estos 100 días. Pero sí queremos explicarle, porque evidentemente son acusaciones muy graves, no es la primera vez que las hacen. Y al principio del mandato acusaron al gobierno saliente de falsificar los datos enviados al ministerio. Nosotros hemos solicitado por escrito que nos expliquen por qué, en qué se basaban, y aún todavía no tenemos ninguna documentación, y nos parece que las acusaciones de ayer son lo suficientemente graves para explicarlos en un aparte en esta rueda de prensa. Hay que decir que ayer el gobierno dice que el Ayuntamiento de Telde tiene una deuda de 191 millones de euros. De esos 191 millones de euros, 114 corresponde con la deuda de bancos que ellos, cuando estuvieron en el gobierno, en el mandato anterior a este,
contrayeron con todos los proveedores, porque no es una cosa que surgiese así de primera mano. Tampoco se acuerdan, y también pasan de puntilla, la deuda de 33 millones de euros en sentencias de expropiaciones derivadas de un plan general que los que están ahora en el gobierno fueron los que no fueron capaces de ejecutarlo y que a día de hoy este ayuntamiento tiene esa deuda. De eso ayer no se habló, eso se pasa de puntilla, eso no existe. Y entonces intentan hablar de la cifra de 44 millones de euros intentando decir que es un reconocimiento de deuda extrapresupuestaria. Mira, eso no solo es mentira, sino que además es imposible. Con el control que este ayuntamiento tenía y tiene del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es imposible que haya esa cantidad en un reconocimiento de deuda extrapresupuestaria. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que el concepto que ellos ahora entienden de deuda extrapresupuestaria no es el mismo que entendían en el 2012, cuando se marcharon del gobierno y aprobaron 15 millones de euros sin consignación presupuestaria y sin reservas de crédito. A nosotros nos gustaría que la alcaldesa nos dijese y nos aclarase de esos 44 millones de euros que ella dice que son de deuda extrapresupuestaria, cuáles no tenían reserva de crédito y cuáles no tenían consignación presupuestaria, porque estamos seguros que no ascienden al millón de euros. Estamos seguros que no ascienden al millón de euros. Nosotros hemos pedido ese expediente por escrito, lo vamos a registrar el lunes en el ayuntamiento y vamos a pedir el expediente por escrito para analizarlo en profundidad. Cuando lo tengamos y lo analicemos en profundidad, pues ya daremos una rueda de prensa, un comunicado, un encuentro con los medios para explicar qué es lo que ellos quieren decir, porque es evidente que la realidad no es. Y sí queríamos decir una cosa. Nosotros tenemos aquí, yo creo que además ustedes lo vieron cuando el 12 de junio presentamos este documento por registro de entrada. Nosotros quisimos organizar la salida del gobierno del que formábamos parte y dejar las cuentas claras, que es lo que suelen hacer los gobiernos cuando salen para los gobiernos entrantes. Y presentamos este documento por registro de entrada. En este documento se especifican, desde el punto de vista económico, aquellos asuntos que nosotros queríamos resolver y que la interventora en aquel momento no nos dejó. Nosotros entendíamos que las reglas del juego no habían cambiado y que se podía hacer un pleno. Nosotros no íbamos a hacer sino un reconocimiento de deuda de 60.000 euros. El resto eran modificaciones de crédito. Modificaciones de crédito del presupuesto que estaba vigente y que está vigente a día de hoy, que es del 2015. A nosotros también nos gustaría saber qué ha pasado con estas modificaciones de crédito, porque en una reunión, la alcaldesa saliente en aquel momento con la alcaldesa entrante le explicó, y además doña Carmen Hernández entendió que había sido la interventora la que había obstaculizado este procedimiento administrativo habitual en nuestro municipio desde que la democracia es democracia. Si yo no... 480.000 euros sí, más o menos, ¿no? Creo que es un poco menos, pero sí, más o menos. Y además era solo un reconocimiento de deuda de 60.000 euros. El resto eran modificaciones de crédito, como las que se hacen y se desarrollan actualmente. Y a mí solo se me ocurre pensar una cosa. ¿Qué se puede esperar de una concejala de Hacienda que en el mandato en el que estuvo ya de concejala de Hacienda, en sus presupuestos, consignaba los contratos o ponía partida presupuestaria en los contratos para 10 meses de contrato y no para 12, dando ya por hecho que los 2 meses restantes se iban a ir al reconocimiento de deuda? Ellos trabajaban así. Nosotros impusimos el sistema de hacer unas reservas de crédito contra las partidas que teníamos para que nadie se pudiese gastar un euro de manera extrapresupuestaria. Es verdad que luego al final siempre tienes que regularizar ciertas acciones porque todo no lo puedes controlar, pero evidentemente no 44 millones de euros. Eso es una mentira de este gobierno para ocultar su incapacidad de gestión y la falta de cumplimiento del contrato que contrajo con la ciudadanía el 13 de junio. Y nos sometemos a la consideración. A mí hay un dato que además yo creo que es muy significativo. Es deuda extrapresupuestaria que no tenía, pero resulta que la tiene el Ministerio. La tiene el Ministerio, fíjense ustedes, que extrapresupuestaria era, que no estaba en los presupuestos, no tenía consignación, no tenía reserva de crédito y la conoce el Ministerio. Oiga, esto ya es para nota, esto es para nota, porque uno puede liarse con términos económicos, pero vamos, algo tan, lo dijeron además en la misma rueda de prensa que lo decían, la conoce el Ministerio con esta presupuestaria, que se la íbamos anunciando, pues le íbamos pasando la factura sin pasar por el Ayuntamiento al Ministerio, hombre. Un poco de seriedad, yo creo que es duro tener que decir, hemos engañado, no podemos hacer lo que les hemos dicho, sabíamos que no lo podíamos hacer, pero no importa, pese a todo se lo dijimos, pero yo creo que hacerlo diciendo que el gobierno anterior se gastó 44 millones de euros es mucho decir, es bastante decir. Sobre todo viniendo de alguien que de manera, cuando ascendió en el gobierno anterior, de los 15 millones de euros, aprobaron 15 millones de euros sin consignación. Hablaron ayer de un desfase económico en festejos y también que el desarrollo local había aprobado un presupuesto de 16.000 euros para el diseño de un logotipo. Sí, claro.
realmente no fue así. Se aprueba un logotipo por parte del Ayuntamiento de régimen interior, no es de desarrollo local, que la verdad que no es tan difícil tampoco, aunque sea yo la misma concejala, entender las partidas a las que corresponden, y sí, fue la creación de un logotipo que se hizo para dar a conocer y presumir y estar orgullosos de la ciudad en la que estamos. Y en cuanto al desfase de festejo... El de Te Quiere, no sé si recuerdan verlo por todas partes. Bueno, yo decía que había un especialista en diseño en el propio ayuntamiento y que se podían haber ahorrado el dinero. No lo podían haber dicho antes, por la verdad es que lo desconocían. Los especialistas en diseño en este ayuntamiento, así como diseños de logos y de estrategia de marketing, la verdad que la desconozco. Y en cuanto a los gastos de festejo, yo esta mañana hablé con Agustín y me dice que todos los gastos de festejo están firmados tanto por el jefe de servicio como por el concejal. Y sí es verdad que había una modificación de crédito solicitada, pero es que está aquí. Nosotros no nos hemos negado a reconocer que antes de marcharnos quisimos hacer 4 modificaciones de crédito que sumaban aproximadamente 700.000 euros o 500.000 euros, algo menos, para reorganizar y dejarle al ayuntamiento, al grupo de gobierno entrante, las cuentas organizadas. Desorganización fue lo que nos encontramos nosotros en el 2011. Pagamos 40 millones de euros de un crédito que 44 que nos llegó de aquella manera, facturas que tuvimos que organizar que estaban hasta en pesetas. Eso sí es desorganización, pero que todos sabíamos que el ayuntamiento tenía una deuda contraída con bancos de 114 millones de euros y que había una deuda de expropiaciones aproximadamente de 33 millones y que no sabemos si puede aumentar. Eso no es desorganización, eso lo sabíamos nosotros y lo sabían ellos. Lo que nos sorprende es que la pasen de puntillas, la pasen por alto, porque son cosas derivadas de cuando ellos gestionaban esta ciudad. Mire, ya hay una cosa que me gustaría también decir, que en todos los gobiernos de los que ha formado parte la concejala de Hacienda, la señora concejala de Hacienda, posiblemente más mandatos que la señora alcaldesa, en todos los gobiernos de Nueva Canaria siempre han llevado a reconocimiento de deuda más de 6 millones de euros en todos los mandatos. O sea que esto lo han hecho siempre, y es curiosísimo que ahora que hay una pequeña cantidad parece que lo vean como algo un poco del otro planeta, ¿no? En todos los gobiernos que ha gobernado con Paco Santiago de alcalde, en todos han llevado a la aprobación de deuda extrapresupuestaria siempre más de 6 millones de euros cada año. Y nosotros vamos... Todo. ¿Al año o en el mandato? En el mandato. Nosotros vamos a esperar, como decía Sonsola, vamos a ser prudentes y esperar lo que ellos van a entregarnos con esa documentación, si no lo entregan, si no tenemos que ir al juzgado a pedirlo. Pero lo cierto es que además, es que los propios proveedores tenían su reserva de crédito, se la llevaban ellos. Ya la gente se acostumbró a trabajar con reserva de crédito, no solo los concejales, sino los propios proveedores. Los proveedores, yo recuerdo, por ejemplo, arreglos de los colegios. Estaban esperando que les diéramos la reserva de crédito para empezar a funcionar. De cualquier tipo la gente ya pedía reserva de crédito porque ellos no lo hacían, pero nosotros sí lo hicimos durante 4 años. Las directrices de alcaldía y de economía fueron claras a todos los concejales. Todos tienen que tener una reserva de crédito para poder contraer un gasto. Entonces, yo no digo que no se pueda haber escapado que alguna se tuviera que hacer por urgencia, incluso del propio Juan Martel, que también estaba en aquel gobierno, pero lo cierto es que 44 millones, desde luego, es absolutamente imposible. Hombre, está claro que Juan Martel podría explicar qué ocurrió desde un punto de vista económico durante los 2 años que estuvo con nosotros en el gobierno, porque sorprende que ni siquiera él mismo haya sido capaz de defender ante sus compañeros actuales cuál era la política económica del ayuntamiento, porque él estuvo 2 años gobernando con nosotros. Y sabía perfectamente los trámites porque lo hacía como todos los concejales. Diciendo la alcaldesa que el ayuntamiento está casi en bancarrota, ¿la intervención del Estado es una realidad de forma inminente? Mire, si pasamos lo peor hace 4 años, muy malos tendrían que ser para ahora que les dejaran que fueran a una intervención. Durante los 4 años se tomaron las medidas más drásticas que pudimos tomar, la subida de impuestos, todo lo que hicimos fue para sanear las cuentas municipales, para intentar pagar la deuda, que recuerdo que se pagaron más de 100 millones de euros en 4 años,
que no debemos de olvidarlo, lo pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Hicimos esos ajustes y esos recortes para que el ayuntamiento no fuera intervenido. Ahora sí, si nos vamos de vacaciones y nos ponemos a mirar por detrás con el retrovisor y en vez de ponernos a gestionar y a hacer las cosas que tenemos que hacer, pues oiga, yo no sé lo que puede pasar. Yo sé lo que yo tuve que defender y sé lo que tuvimos que ir a defender el director de Economía, la propia delegada del Gobierno que me acompañaba y en fin, todas las puertas que tuvimos que tocar para poder sacar el municipio adelante sin que fuera intervenido. En aquel momento recuerdo además que hubieron muchas intervenciones en otros ayuntamientos de España, porque incluso alguna voz de, no sé por el que son del PP, el primero en ser intervenido fue uno de la península, no recuerdo qué fue del Partido Popular, que fue cuando ya dijimos, bueno, ya nos quedará poco, porque ya estábamos en esa línea de complicación económica, pero la realidad es que como no sea por una dejación de lo que hagan, difícil. Bueno, a mí sí me gustaría además añadir que como anécdota y curiosidad, retrasaron la fecha del pleno para darle contenido al pleno y no la hicieron este viernes, la pasaron al miércoles para terminar algunos expedientes, dada la importancia que tenían para el desarrollo de nuestro municipio, y la realidad es que el pleno, bueno, ya lo convocarán, pero con lo que ha ido las comisiones informativas está vacío de contenido. Bueno, sí, hay una cosa que es una ordenanza, la aprobación definitiva es una ordenanza que aprobamos nosotros en marzo de 2015. La ordenanza referente a la fianza, de momento yo es lo que he visto. El discurso de las escuelas infantiles preelectoral y posterior, el que se está dando ahora mismo. Justo eso es lo que le estaba apuntando yo a Mari Carmen. A nosotros nos gustaría, bueno, según en la toma de posesión, casi que la alcaldesa Carmen Hernández anunció que en septiembre las escuelas infantiles iban a estar abiertas. Para nosotros fue una medida muy dura de tomar. Todo el mundo sabe que tomamos una medida, que lo que ocurrió con las escuelas infantiles casi lo hicimos en contra de nuestra voluntad, pero para que este ayuntamiento no fuese intervenido. Es verdad que es un tema escabroso para nosotros porque nos duele y además reconocemos que en aquel momento fue una medida muy drástica pero necesaria, pero sí nos gustaría que Carmen Hernández pues o las abriese o dijese la verdad, y la verdad es lo que le dice el Gobierno de Canarias, que no tiene dinero para abrirla, que es una competencia impropia y que verdaderamente se enfrentase a la realidad del municipio y sea capaz de decir que la situación económica que vivimos en aquel entonces era peor que la que estaba, y que diga la realidad y que no engañe a la gente. Es evidente que, como tantas otras cosas, las políticas de puertas abiertas, los coches oficiales, llevar ya servicios sociales y abrir las escuelas infantiles, era bajada de impuestos inmediata, porque también... Y ya se les pasa el tiempo, porque tiene que estar grabado antes del 31 de diciembre. No, imposible, exposición pública, imposible que lo hagan para este año. Era un discurso completamente electoralista. Seguramente hay... Bueno, termina tú, Pepe, para que luego empiece a preguntar ellos si les parece. Hay una cosa que seguramente les tiene preocupado, que como seguramente como no van a poder cumplir todas esas expectativas y todos esos compromisos que ellos adquirieron en la campaña electoral, y ahora ven que efectivamente las arcas municipales no están para eso, pues están ahora, le echarán la culpa a que se encontraron la caja vacía, para poder, cuando ellos hagan las declaraciones a los ciudadanos, cuando les reclamen a los ciudadanos en lo que ellos se comprometieron, ahora la disculpa es que se encontraron la caja vacía. Del gobierno anterior sí hicieron saña, pero terrible, y sin embargo lo tuvieron mucho peor. Así que las cosas, el que gobierna tiene que gobernar con lo que hay y apechugar con lo que hay y salir adelante con lo que se pueda. ¿Tienen alguna pregunta más? No sé si cuando ustedes llegaron al gobierno hicieron una fotografía similar a lo que hizo ayer este gobierno, disgregando cuánto era la deuda total extrapresupuestaria en aquel momento. La deuda bancaria sí se conoce. Mira, además se me ha mojado, pero sí, se me ha mojado los papeles. Leo textualmente. El equipo de gobierno de Telde, formado por PP, Coalición Canaria y Ciuca, ha defendido que el informe del Tribunal de Cuentas respalda su gestión y ha apuntado que la mayoría de la deuda con la que llegó el Ayuntamiento en 2012 corresponde a la anterior legislatura, 38,8 de los 42,22 millones de euros. Eso lo dice la auditoría, no lo decimos nosotros. Pero no, exacto, es una auditoría casi interna. Y después pone, perdón, se me ha quedado aquí Bueno, lo que van diciendo es que días antes del cambio de gobierno que propiciaron las elecciones locales del 2011, el anterior equipo de gobierno, presidido por Francisco Santiago Nueva Canarias, aprobó un reconocimiento extrajudicial de deuda de 15 millones de euros sin tener consignación presupuestaria para público. ¿Ese era el total con el que se encontraron? No, nosotros nos encontramos. Eso estamos hablando de deuda, luego teníamos la deuda financiera, que ahí está, la deuda de los bancos, esa. Eran aproximadamente 200 millones de euros.
total. Algo más de 200 Cuando millones nosotros de hicimos euros. el estudio general de todo, cuando empezaron a aparecer las facturas en pesetas, que nosotros tuvimos que darle encaje para que se pudieran pagar, aproximadamente un poquito más de 200 millones de euros. ¿Y de esos cuánto las extrapresupuestarios, incluido dentro de esos casi 200 millones? 15 millones de euros llevaron al 15 pleno. eran los que llevaron no sé si tendrían ya... Luego con el ICO, yo ahora mismo no recuerdo todo, pero recuerdo que aparecieron facturas que no estaban dentro del presupuesto, eran no sé cuántas facturas, muchísimas facturas. En el primero del 2012, porque además nadie pensará que nos habíamos gastado 100 y pico millones en medio año, ¿verdad que no? Porque ya, bueno, si son 44, de repente pueden decir que también nos lo gastamos, pero la realidad es que lo que se pagó con el ICO fue deuda del gobierno anterior. Ellos presumieron que habían aprobado un presupuesto de 76 millones de euros, si no recuerdo mal, y luego, o no, un poquito más. Y luego al sumarle los 15 millones de euros se quedaban en 110. La presumían de, bueno, la suma no es exacta porque no cuadra, pero sí es verdad que presumían de presupuestos bajos. Lo que yo decía antes, la concejala de Hacienda actual presupuestaba dentro del presupuesto en curso, por ejemplo, la limpieza de los colegios, por ser más clara, la cantidad de dinero necesaria para llegar hasta octubre. Noviembre y diciembre no estaba presupuestado. Todo eso anualmente se fue quedando como deuda extrapresupuestaria, la que entendíamos todos hasta aquel momento que era una deuda extrapresupuestaria, que es sin consignación y que tienes que hacer ese reconocimiento. A día de hoy no sabemos qué entiende doña Celeste como deuda extrapresupuestaria, porque es evidente que tengan consignación presupuestaria y que esté contabilizada no es. Es una definición de deuda extrapresupuestaria un tanto extraña. Hay un antes y un después al día de hoy en la labor de oposición del Partido Popular, que parece que ha estado un poquito así en silencio hasta hoy. Vamos a ver, nosotros respetamos los 100 días que se le da a todos los gobiernos. Si alguna vez hemos dicho algo, ha sido porque hemos tenido que salir al paso de alguna declaración absolutamente falsa, como fue en el caso que decía que todavía estamos esperando que nos lo den, que habíamos falseado las cuentas, que habíamos enviado al ministerio o poco más. Hemos tratado de estar lo más prudentes posible, dando un plazo al gobierno, pero este plazo ya se ha acabado, ya llevan 100 días, ya saben lo que están haciendo, deberían saberlo, y por lo tanto nosotros vamos a hacer la política que nos ha mandado la ciudadanía de Telde, que es la oposición. Si para ello tenemos que ir a los juzgados para que nos reconozcan derechos que tenemos absolutamente reconocidos y que además, pues le pongo ejemplo, algunos, Guillermo Reyes ha ganado por derechos fundamentales, algunos, o sea que simplemente basarnos en jurisprudencia. Son documentos que nosotros necesitamos para trabajar y que los tenemos que tener. Pero es muy curioso que nosotros hayamos solicitado copia de los pocos decretos de pago que haya habido y que justo el único que solicitamos tener acceso al expediente no nos lo dejen ver. Las copias de los decretos no las dan todas, pero hemos solicitado acceso a un expediente de pagos que, bueno, nos resultó curioso, de unos pagos que se hicieron, y justo ese no nos lo han dejado ver. Evidentemente tenemos que presentar el contencioso porque se vulneran nuestros derechos fundamentales. ¿Y qué explicación le dan para no darle? Esa no me la puedes preguntar, a mí, eso se la tiene que a nosotros nada, que están elaborando. Primero nos dijeron una cosa un poco así que voy a obviar, pero que no nos lo pueden dar, que no lo tenemos todavía a nuestra disposición. Esperemos que nos lo dejen ver. No pedíamos el documento, pedíamos ver. Ver el expediente de pago. Y eso. Sí, si quieren que sea más concreta, de los decretos 1121 y 1128. ¿Algo más? Pues oye, muchas gracias.